Acá está pasando básicamente lo mismo. Un signo lo que me está diciendo es que el momento o va positivo o va negativo, ¿sí? Pero cuando ustedes hagan su análisis estático, ustedes pueden asumir las fuerzas como quieran. Eso es lo bueno de la estática. Yo las asumí hacia arriba y hacia allá, y ella me dijo, no, yo las asumí hacia acá y hacia acá. Y el otro, no, yo las asumí fue en una diagonal, pero esa diagonal va a tener componentes. Entonces, pues automáticamente, ¿cierto? Ahí puedo estar yo encontrando pues componentes de fuerza diferentes. ¿Por qué? Porque en el plano cartesiano yo me puedo ubicar de acá y acá. Entonces el otro lo puedo ubicar es acá y acá. El otro me dijo, no, yo quiero es como hacia acá y hacia acá arriba. Y el otro no, hacia acá y hacia acá. Entonces ustedes pueden ubicarlas como quieran. Y al final lo que les va a decir si está bien o está mal, ¿cierto? Como yo lo supuse, es un signo. Este es negativo, o sea que si este es negativo por uno negativo, le va a dar positivo. Que este está para la izquierda en X y me dio negativo, pero pues como este es negativo en X, por el negativo que me dio, implica es que me va a dar positivo. Entonces, como ustedes las coloquen las fuerzas en estática, no importa. ¿Qué pasa? Que la idea es que a ustedes les dé positivo. ¿Por qué? Porque están entendiendo qué le está pasando a la barra. La barra está a tensión. La barra está a compresión. ¿Sí? O sea, y eso nunca puede dar negativo. No, claro, sí puede dar negativo. Lo que yo estoy diciendo es, si les da negativo, lo que implica es que hacia la dirección que usted la tomó, no es esa dirección, es en sentido contrario. ¿Sí? Entonces yo supuse, por ejemplo, que acá iba para dentro, por ejemplo, y me dio negativa la fuerza. ¿Qué me está diciendo? Pues que no va a compresión, sino que ese elemento está en tensión. Y en los parciales a ustedes se les pregunta, encuentren la fuerza, o sea, la magnitud de fuerza en los elementos y diga si está a compresión o a tensión. Entonces, ¿cómo sé que está a compresión o a tensión? Entonces ustedes dicen, bueno, pues si me dio positivo esa componente de fuerza, es hacia el lado que yo la asumí. ¿Por qué? Porque yo la asumí hacia acá y me dio positivo. Entonces está a compresión. Pero no, yo la asumí hacia acá y me dio positivo. O sea que el elemento está a tensión. ¿Sí? Pero ese signo es muy importante, porque a mí me toca decir, bueno, ¿eso hacia dónde va? ¿Eso se está comprimiendo o tensionando? ¿Por qué? Porque hay algunos elementos que no funcionan bien a compresión, o hay unos que sí funcionan bien a compresión y no a tensión. Por ejemplo, ¿cuáles? La madera, bueno, sí, porque es medio frágil ese material. Pero yo les pongo, por ejemplo, el caso del concreto. Ese no es concreto. Bueno, los cerámicos. Y usualmente todo esto está prefabricado y me dejaron ahí. O sea, ustedes han visto que casi siempre colocan vigas para las construcciones. Y esas vigas van reforzadas. Yo de eso sí poco, pero pues he visto que les meten acero y todo eso. Pero si ustedes siempre ven las vigas, esas vigas están soportando descarga, con lo cual ese elemento, si está soportando carga, se encuentra con presión. Y cuando uno se vaya donde los ingenieros civiles, o sea, los mecánicos se los llevan y les hacen la prueba de tensión, entonces van y cogen una probeta y en una máquina la tensionan y la rompen. Pero cuando uno va donde los civiles, estos manes llegan y hacen unas probetas en concreto y las comprimen hasta que fallan. Y cuando fallan, entonces se encuentran. ¿Por qué el concreto lo analizan a compresión? ¿Y por qué el acero a tensión? Sí, por resistencia última. Pues para ese caso tiene que tener cierta flexibilidad. No, en los concretos no les sirve la flexibilidad porque ahí existe un esfuerzo cortante. Ellos solo están, o sea, en esas máquinas, ellos llegan y tienen la probeta y llega acá como un elemento y solo le genera, o sea, carga distribuida a lo largo de esta área y solo la está aplastando, o sea, solo la está comprimiendo. Y cuando lo vemos a tensión, entonces tenemos como una probetica como así, y le amarran unas mordazas y hasta que falla. Pero entonces ellas acá todavía no tienen flexión. Hay pruebas de flexión, que es cuando llegan y la comprimen y si esto es muy largo entonces se flecta. Pero siempre se prueban o a tensión estos metales
o a compresión. Creo que es que en los metales es más factible, es más común que hagan pruebas de flexión, de torsión y otras pruebas. Pero en los concretos sí, casi siempre las pruebas que se hacen son a compresión. ¿Por qué? Recuerden ustedes ya vieron materiales, ustedes deben ver materiales de ingeniería, química básica, que la estructura cristalina y todo eso. ¿Qué es eso? ¿Por qué esto se prueba a compresión? Que son casi todos los cerámicos. Y si ustedes ven y cogen un cerámico, un vidrio, cualquier cosa, a flexión son súper malos, a tensión son peores, pero a compresión les aguantan un resto. ¿Por qué? No porque la dureza, sí, la maleabilidad depende, pero es a tensión. Cuando un material es maleable, es que se deja de formar, pero axialmente. Y si me dejo de formar axialmente, es maleable para dejarse, ¿no es cierto?, de formar, pero a lo largo de su línea de acción. Pero es que acá él se está dejando comprimir y también se está deformando, se está volviendo como con barriguita, ¿cierto? No se está como adelgazando, como le pasa a los materiales en tensión, sino que acá se engorda. ¿Por qué le sucede esto? O sea, ¿por qué esos materiales los prueban a compresión y no a tensión? ¿No les enseñaron esos materiales? Vayan de una vez, que les devuelvan la plata, vayan, cojan sus maletas y vayan. Eso es lo primero que se tiene que ver en materiales. ¿Por qué los cerámicos se prueban esa compresión y los metales y otros elementos que son dúctiles se prueban a tensión? Básicamente es por algo de la estructura cristalina. ¿Dónde puedo borrar por acá? No, ese dibujo tan bonito no lo borremos, ¿cierto? Vamos a borrar este. Y les cuento una historia. ¿Sí copiaron la tarea? Sí. ¿Seguros? Bueno, igual voy a averiguar esa tarea mañana, ¿no? En el quiz. En el quiz. No tanto de eso. Es con la estructura, pero ojo, las estructuras cristalinas vienen en los metales. En los cerámicos no existen estructuras cristalinas porque son más bien materiales amorfos esos. En cambio, acá en los metales sí se organizan y es cuando les podemos generar temples, recocidos, revenidos, que es el cambio de los carbonos en la estructura, que rápidamente, en el momento en que se calientan, ellos se expanden y sacan unos carbonos, y cuando se enfrían rápidamente, la estructura se deforma y deja unos materiales de carbono por fuera, que es lo que se genera ese grafito, y toda la estructura genera tensiones internas. Y por eso es que se vuelve tan dura. Pero le pasa lo del vidrio, que se vuelve dura pero se vuelve frágil. O sea, a tensión puede ser muy dura, pero con un impacto se rompe muy fácil. Que eso es lo que les pasa. Imagínense que los cerámicos tienen muchas microfisuras. Acto de fe, que son las microfisuras. ¿Qué le pasa cuando generan un cerámico a tensión? Lo del papel higiénico. ¿Sí que tienen huequitos? Y cuando yo cojo esos huequitos y le genero una tensión, pues se va por ahí. Y es que cuando yo rompo los cuadritos. En los cerámicos, si yo hiciera eso, como tienen tantas microfisuras, se iría muy rápido el material. A tensión. Pero cuando yo genero compresión en este material, estoy cerrando las microfisuras. O sea que cuando yo estoy cerrando esas microfisuras, el material se está compactando y me está aguantando toda la carga. Por eso es que las vigas, ustedes ven en las casas y en cualquier lado, estas vigas, siempre están esa compresión. Porque como esto es un material cerámico y tiene tantas microfisuras, en el momento en que se carga y se carga axialmente, él está cerrando todas esas microfisuras, y en el caso en que la cierra, pues él va a aguantar mucha carga. Diferente a los metales. Es que los metales no tienen microfisuras, que por algún error en la fundición se generaron rechupes y contracciones y vacíos, esas burbujas, ¿no es cierto?, en la fundición, hacen que el material pues falle, vaya a fallar por ahí, ¿cierto? Pero básicamente esos materiales tienen esa estructura cristalina. Las estructuras cristalinas son estructuras que son ordenadas. Es una FCC, una BCC, igual es la diagonal que con el vector, no sé si eso lo calcularon en materiales, me imagino. Bueno, igual no se perdieron de nada, eso es una pena. Pero entonces ahí es cuando uno empieza a decir, bueno, esos materiales metálicos vienen con estructuras ya definidas, que hexagonal, que con cara en el centro,
que con cuerpo centrado, eso viene un montón de estructuras ahí raras, y eso se las ponen a hacer a uno ahí en Icopor. Pero esas estructuras son ordenadas, estas estructuras son amorfas, o sea, no tienen un ordenamiento. Entonces, como no tienen ordenamiento, pueden quedar vacíos. En el momento en que quedan vacíos, entonces estos materiales, cuando se comprimen, cierran todas esas microfisuras y les aguantan mucha carga, diferente a los metales. Por eso es que analizan ahora mucho los materiales compuestos. Entonces uno dice, bueno, un plástico, según, si yo lo pongo a tensión, entonces esa vaina se me deforma un resto, ¿cierto? Y un cerámico es muy duro, por ejemplo, lo que decíamos del vidrio, para las fibras de vidrio. Es muy duro, pero es muy frágil. Pero generaron ahora elementos, o sea, materiales compuestos. Y los materiales compuestos toman propiedades de uno y del otro y las mejoran. Por ejemplo, la fibra de carbono. Uno dice, pero ¿la fibra de carbono qué? Esa vaina aguanta mucha carga, mucho impacto. Y uno dice, es el revuelto de un material cerámico con una matriz polimérica. Y si eso es así, uno dice, esta vaina es re liviana. Si yo voy a hacer eso en metal, por densidad, esa vaina me pesa todo lo que yo quiera en el planeta Tierra. En esos materiales, cogen esas fibras, hacen sus procesos y son materiales súper livianos y con altísima resistencia. Por eso es que, por ejemplo, en la Fórmula 1, los cuerpos, esos chasis, o sea, donde va envuelto el conductor, son en fibra de carbono. En los aviones necesitan eso. ¿Por qué? Porque esa vaina pues aligera mucho peso y además la resistencia es altísima. ¿Y yo qué necesito? Alta resistencia con bajo peso. ¿Para qué más? Mejor que eso, pues no hay nada. Entonces, por eso se empezaron a crear esos materiales compuestos y son soluciones muy buenas. Que hay cosas que fallan, que a alta temperatura, que con la presión, con una serie de elementos, pero pues